Quiero compartir algo muy interesante que son los peligros que pueden estar viniendo en este tiempo a nuestras familias. Uno de estos peligros es la comunicación. La Escritura dice en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, no lo lean, no lo busquen, pero dice que Dios, habiendo hablado muchas y de diversas maneras, también a través de los profetas, ahora nos habla a través del Señor Jesús. Y quisiera que le pusieran mucha atención a lo que Jesús nos está diciendo ahorita. Ahora, el Señor Jesús se conoce como el Verbo hecho carne. ¿Qué es la palabra verbo? Es la palabra en acción. La palabra que nos impulsa a hacer algo, que nos motiva, que nos lleva a mover a hacer algo. Pero también el Señor Jesucristo se conoce como el Alfa, el Omega. El primero, el fin, el principio y el fin. Entonces, ¿por qué el Señor Jesucristo se presenta como Alfa y Omega? Son letras que forman palabras, que a través de estas palabras, porque el Señor Jesús ahora nos está hablando, estas palabras nos van a meter o nos van a llevar a vivir en la voluntad de Dios. Para entender la voluntad de Dios necesitamos entender palabras. Entonces, Dios quiere hablarnos. ¿Alguien quiere escuchar a Dios? Nos habla a través de Jesús. ¿Y cómo? En sus palabras. Entonces, dice la Escritura que hay un principio y un fin. O nos encontramos con un Génesis y un Apocalipsis. Y Dios sigue hablando a través del Señor Jesús. ¿Y qué es lo que nos está hablando? Nos está hablando de cómo es que Él está trabajando en nuestras vidas ahorita, cómo quiere que sea la voluntad de Él para nosotros, pero también para nuestra familia. Y la Escritura nos empieza a hablar de que en el tiempo que estaba el Señor Jesucristo empezaron a hablar de divorcio, que había carta de divorcio y que se dividía y que la repudiara. La semana pasada se estuvo hablando sobre el rechazo. Entonces el Señor dice, en el principio no era así. En el principio debería de haber una sola visión. Entonces, ¿quién es el principio? El principio es Jesús, pero también el fin, de cómo trabaja con nosotros. Y el Señor Jesús dijo, mi casa debe de ser llamada casa de oración. Pero algunos la han convertido en cueva de ladrones. Entonces el Señor Jesús dice, mi casa debe de ser una casa de comunicación. Y nosotros somos una casa, nosotros en lo particular somos una casa, un hogar, una habitación. Pero también nuestra familia y también la iglesia es una casa, una habitación, un lugar en donde formamos parte muchos. Pero tiene que haber una comunicación. A veces la comunicación con nosotros mismos está estropeada. ¿Por qué? Porque hemos permitido que haya quien nos esté robando y se convierte en una cueva en lugar de una casa. Entonces, el diablo siempre está queriendo atacar a la familia. Y hoy lo que quiero hablar, y no me voy a meter muy a fondo, pero es un método de interpretación profética que se llama método espejo. ¿Qué quiere decir método espejo? Que usted ve y se puede checar cuál es nuestra condición por estarnos viendo en un espejo. Esta interpretación profética, espejo, quiere decir que el alfa y el omega tienen mucho que ver. Aleph o Taf en hebreo.
y luego las siguientes palabras, y de esta manera se van formando palabras, números, y vamos interpretando cosas que Dios quiere que aprendamos. De esta manera es que podemos ver que el principio tiene mucho que ver con el fin. Por ejemplo, Génesis capítulo 1 y capítulo 2 tiene que ver con el inicio y con la formación de un hogar. Génesis capítulo 1 tiene que ver con Apocalipsis capítulo 22, que habla de cielos nuevos y tierra nueva. Y Apocalipsis 22 tiene que ver con cielo nuevo y tierra nueva. Pero luego empieza a hablar de que alguien afectó a una mujer. Entonces en Génesis capítulo 3 está una mujer y en Apocalipsis aparece una mujer. Aparece en Génesis capítulo 3 una serpiente y en Apocalipsis aparece una serpiente o un dragón, pero dice la escritura que ese dragón era la serpiente antigua. ¿Qué hace la serpiente? La serpiente o el dragón, que es Satanás, el diablo, lo que hace no es aparecerse con cuernos y cola y asustarte y ¡bu! No, aparece para cambiar la conversación. Cuando cambia la conversación, entonces desarticula el diseño original. Pero también aparece esta mujer, aparece cosas importantes como viene un rescate en Apocalipsis y cómo esta mujer junto con su esposo salieron del Edén. Entonces hoy yo les quiero hablar cómo poder volver al Edén. Edén es un lugar agradable, placentero, un lugar bueno. Y este Edén es importante. Dice la escritura, en el principio Dios creó. En el principio, en Génesis, Dios creó. Pero también viene la misma palabra en Juan capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el verbo. La palabra, esta palabra principio, es muy interesante porque la palabra en hebreo es Bereshit. Esta palabra Bereshit está compuesta de dos raíces, que es Bet, que es la segunda palabra del abecedario hebreo, Bet, y viene y la otra parte o la raíz secundaria es Rosh, escondido, protegido, guardado o nuevo. Quiere decir que la primera letra del principio es casa. Entonces tiene mucho que ver porque la primera letra es casa. Dios formó casa. Esta palabra casa no solamente es una habitación, es un hogar. En el principio Dios creó una casa para habitar en familia. Y eso aparece en el capítulo 1 de Génesis y en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Y quiere decir que en el comienzo Dios formó una familia. ¿En dónde la puso? La puso en el Edén. Y lo que sucede en el Edén es que había una serpiente que está tratando de distorsionar lo que Dios quiere hacer. Híjole, ¿qué quiere hacer? Hablar. Pero ¿quién nos hablaba? En el principio dice que Dios hablaba con el hombre, le da indicaciones, le dice los cuidados. Interesante lo que vamos a ver. Muy interesante. Entonces,
En el principio Dios forma una familia, en el final Dios forma una familia. Y Dios está formando una familia ahorita. Pero igual que en el principio, está una serpiente queriendo hablar. Lo primero que habla la serpiente es humanismo. Ay, con que Dios te dijo que no comieras. Y es un ataque a la mujer, un ataque a la iglesia. La mujer Eva representa a la iglesia. Y lo que quiere hacer es distraernos, distorsionarnos, desenfocarnos de lo que Dios sigue hablando. Entonces, lo que sucede después de esto es que salen del paraíso. Y lo que Dios quiere en este tiempo es que regresemos al paraíso. Entonces, Génesis capítulo 1 al capítulo 2 nos narra el diseño de Dios para nosotros. Es el diseño original, es el principio. Y quiere que lo recuperemos. Pero a partir del capítulo 3 al capítulo 5 hay un grave problema. Este problema es entre Adán y Eva. El problema de Adán y Eva es que Adán nos comunicó a Eva. No la cuidó, no se comunicaron correctamente. Porque si hubiera habido una comunicación correcta, no hubiera habido este descuido de tomar lo que no deberían de haber tomado. Entonces, como se pierde el paraíso, los que llevan las consecuencias son los hijos. Entonces viene Caín y asesina a Abel. Y no solamente asesinó a Abel, sino que huyó de la casa, huyó, se fue Caín. Ya no tenían hijos. Hasta después Dios restaura con otro hijo. Entonces estamos viendo aquí que falta de comunicación entre matrimonios, lo que va dirigido es a lastimar la relación entre hermanos y entre padres e hijos. Pero después aparece el capítulo 6 de Génesis. Del capítulo 6 en adelante surge un hombre que es Noé. Noé era un hombre justo, un hombre que Dios estuvo hablando, él entendió, y él empezó a transmitir a su familia lo que Dios estaba hablando, y fueron rescatados. Pero después de lo que sucedió del diluvio, hubo un problema con uno de sus hijos. Uno de sus hijos entró en maldición. Se perdió un hijo. No solamente en Adán y Eva se perdió la comunicación entre ellos, la consecuencia fueron los hijos. Ahora Noé está perdiendo el enfoque de un hijo. Pero luego viene del capítulo 12 en adelante lo que es otra familia, y es la familia de Abraham. Abraham también le creyó a Dios, empezó a buscar, a obedecer, fue desarrollando, pero mientras estaba en el desarrollo, él tuvo un problema con su esposa. Abraham, en ciertos momentos de presión familiar, él empezó a tomar a su esposa como una hermana, no como esposa. No la cubrió, no la protegió, no hizo lo que tenía. Es una hermana. Y sí, a la mujer hay que verla como hermana, como amiga, pero también como esposa. Y a veces los hombres caemos en los laureles, nos dormimos y dejamos de ejercer el llamado de esposos. Entonces hubo un descuido y la expuso ante Faraón, y luego fue expuesta ante Abimelec 2 veces bajo un ataque en donde tuvo que intervenir Dios, y le dijo: si tocas a esa mujer, le dijo a Abimelec, te voy a matar. Dios mismo le dijo.
Entonces estaba expuesta y a veces nosotros, por no tener una buena comunicación, exponemos. Después viene otro tiempo en donde hay un rey de Israel llamado Acab, tiene su esposa llamada Jezabel, y él la toma como mamá, no como esposa. Entonces cambian los papeles. Entonces a veces tenemos, en lugar de esposos, hijos, en lugar de ser esposos, hermanos, o a veces en lugar de esposos, vecinos. Se rompió la comunicación. Después viene lo que fue Lot. Y Lot tiene un grave problema. Él expuso a toda su familia. Y su familia fue contaminada en un ataque sexual. Entonces estamos viendo el día de hoy que están sucediendo cosas en las familias, que hay más violencia, que hay una desconexión en la comunicación. Hay más divorcios que nunca en todo lo que lleva la historia del hombre. Hay muchos divorcios, se divorcian muy rápido, como dicen, nos divorciamos y ya por cualquier cosa. Y dice el Señor, así no era en el principio. Hoy los jóvenes ya no se quieren casar, viven en una unión libre. No hay compromiso, no hay pacto. Y los que se quieren casar, pues son del mismo sexo. Y todo está mal. ¿Por qué? Hay un grave ataque a la familia. Entonces, hay un problema. Houston, hay un problema. ¿Qué debemos de hacer? Y lo que tenemos que hacer es volver a reconectarnos en nuestra comunicación, primero con Dios y luego con la familia. Y quiero que chequemos algunos detalles porque Dios está diciendo hoy que el principio tiene que ver con el final. Y quiero leer Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39. Dice, cuando el Hijo del Hombre regrese, final, y el Hijo del Hombre es el Señor Jesús, el principio y el fin. Y a través de Él nos está hablando cómo están las cosas ahorita y qué es lo que Él espera de nosotros. Dice, cuando Él regrese, será como en los días de Noé. El principio. ¿Cómo eran los días de Noé? En esos días, antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas, casamientos. Hasta el momento en que Noé entró en su barco o en el arca, la gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio, arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Entonces el Señor Jesús está por venir y la gente no se está dando cuenta de lo que está sucediendo. ¿Qué está sucediendo? Lo mismo que sucedió en el tiempo de Noé. Se burlan, le dan más importancia a otras cosas, pero dice una versión, se casaban, se daban en casamiento y comían. Y eso siempre ha existido. El asunto es por qué involucra en este versículo el casamiento y la comida. ¿Qué estamos comiendo? No solamente comemos alimento para el cuerpo, estamos comiendo comunicación. Comemos o nos alimentamos de información. Hay quienes están atrapados en un montón de información que no sirve. Entonces, la gente no le interesaba lo que Dios estaba hablando a través de Noé y dice que así serán los días de la venida del Señor Jesús, igual que los días de Noé. Se burlaban de Noé. Entonces, así será la venida del Señor Jesús, que está muy próxima. ¿Cuándo sucederá? No sé, pero será próximo. No falta mucho. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que mucho tiene que ver el principio con el final, y estamos como en los días de Noé. Los siguientes versículos, no los voy a leer, pero dice, estarán dos en una casa, uno será tomado y uno será dejado.
Estarán dos en un campo, uno será tomado, uno será dejado. Y luego veo por qué Dios escogió a Noé, un hombre justo, que a través de él hubo un rescate de una familia. Y voy a leer Génesis capítulo 6, versículo 8 y 9. Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Muy importante esto. Los días de Noé son como estos días. O le damos más importancia a otras cosas o encontramos gracia delante de los ojos del Señor. ¿Cómo es que podemos encontrar gracia ante los ojos del Señor? Dice, somos salvos por la gracia a través de la fe. Esto no es obra nuestra, es obra de Él. Entonces, si nosotros estamos buscando lo que Él nos está hablando, encontraremos gracia ante sus ojos. Y dice, vuelvo a leer, mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto, entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. O de otra manera, Noé estaba buscando a Dios como lo estamos haciendo hoy. Hemos venido a buscar a Dios, ¿sí? Y si no lo hemos venido a buscar, hoy vamos a aprender a buscarlo. Amén. Pero entonces dice, encontró gracia ante los ojos del Señor. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, a buscar gracia ante los ojos del Señor. ¿Por qué? Porque ya hubo una destrucción y se aproxima una destrucción. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que seas como Noé, para un rescate familiar. Pero ahora voy a leer Lucas capítulo 17, versículo 28 al 30. Y aunque aquí también narra lo de Noé, en el 28 cambia de personaje. Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y lo destruyó todo. Lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. Entonces, me está hablando el Señor Jesucristo dos detalles. Uno tiene que ver con Noé y otro tiene que ver con Lot. Veamos quién es Lot. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Sin embargo, Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma, porque Lot era un hombre recto. En otra traducción era un hombre justo, que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente, de esta gente perversa que lo estaba rodeando. Hay algo que sucedió con dos justos. Un justo logró el rescate de su familia y el otro justo, Lot, no logró el rescate de su familia. Sus hijas tenían un problema. Este problema lo aprendieron en este lugar donde vivían, pero la esposa quería vivir del pasado y volvió y se quedó hecho una estatua de sal. Lot, siendo justo, no salvó a su familia. Noé, siendo justo, salvó a su familia o ayudó al rescate familiar. ¿De qué tipo de justo quiere ser? Y yo creo que hemos venido aquí para aprender no solamente lo que se está aproximando, lo que viene, sino que aprendamos el día de hoy cómo es que la serpiente sigue hablando para destruir nuestras familias. ¿De qué tipo de justo quiere ser? ¿Como los Noé o como Lot? Hoy hay un problema difícil.
La sociedad está en una crisis. Todos los imperios antes de su caída hubo un descontrol en sus formas, sus conductas, sus actitudes, su cultura se corrompió, como en los días de Noé y como en los días de Lot. Y esto está a punto de terminar, para empezar un principio con el Señor Jesús. Amén. Entonces, ¿cuál es el común denominador de todo lo que hemos visto, de los problemas del Génesis? Y no hablé muchos otros problemas. No hablé de los problemas entre hermanos, hablé de los hermanos de David, los hermanos de Jacob, se estaban matando. Entonces, no solamente hay problemas entre matrimonios, problemas entre padres e hijos, problemas entre hermanos. Estos problemas están desarticulando a las familias. Aquí hay personas que están divorciadas, mamás solteras, aquí hay padres solteros, aquí hay gente que vienen solos, que no los acompaña su familia, aquí hay personas que vienen, son hijos, sus papás no quieren venir, no les interesa. Pero quiero decirte, si encuentras gracia ante los ojos del Señor, las cosas pueden ser diferentes. Porque no es tu capacidad, es la capacidad de Dios en ti la que va a hacer que las cosas cambien. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es la que nos transforma y la gracia de Dios es la que nos hace que cambiemos nuestra comunicación. Nuestra comunicación puede hacer que cambien las cosas en tu casa. Amén. Entonces Dios está muy interesado en tu casa. ¿Por qué? Porque Dios comienza hablando, la primera letra del Génesis es casa. Dios está interesado en las casas, en las familias, porque Él está formando, está por hacer su familia. Somos su familia. Somos hijos de Dios. Pero también somos la novia, la que se va a casar. Y tenemos que prepararnos para esto. ¿Estamos? Entonces, vayamos a checar cuál es la raíz del problema. La raíz del problema es la comunicación. Y Deuteronomio capítulo 28, versículo 1, dice que si yo le pongo atención a lo que Dios está hablándome, pero lo pongo por obra, dice, acontecerá que vendrán todas estas bendiciones y te van a alcanzar. Las bendiciones corren mucho, corren más que tú. Por eso hay gente que se ha cansado de estar persiguiendo las bendiciones y no las alcanzas. No las vas a alcanzar, no se pueden alcanzar. Corren más que tú. Pero las bendiciones te van a alcanzar. ¿Cuándo te van a alcanzar? Cuando tú le pones atención a lo que el Señor te está hablando, pero lo pones por obediencia. Cuando somos obedientes a lo que hemos creído, las cosas cambian. Y dice, bendito el fruto de tu vientre, bendito tu trabajo, bendito tu salir, y empieza a hablar las bendiciones grandes. Y qué importante, porque esta es una comunicación con el Señor. Dice el Señor, mi casa debe de ser una casa de comunicación. Lo leemos como casa de oración, pero es una casa de comunicación. Si nuestra comunicación cambia, las cosas van a ser diferentes y las bendiciones te van a alcanzar. Amén. Ahora, pero a partir del versículo 15 de Deuteronomio 25 viene lo siguiente: si pones atención pero no obedeces, dice lo contrario. Y voy a leer el versículo 54, Deuteronomio 28, 54. El hombre que es tierno y muy delicado en medio de ti será hostil hacia su hermana. Entonces hay gente que son buena onda, pero por falta de obediencia se van a volver unos ogros, hostiles. ¿A quién? Hacia su hermano. Y no solamente hacia su hermano, hacia la mujer que ama. Esto es violencia.
Y hay mucha violencia, y no solamente física, verbal. Y no solamente hacia su hermano y su esposa, su amada, sino hacia el resto de sus hijos que le queden. Y entonces hay mucha hostilidad, y está hablando de un hombre que era tierno, que era buena onda, pero por la falta de poner atención y obediencia, las cosas cambiaron. Entonces, empezó bien y terminó en una comunicación que no funciona con Dios, y como no funciona con Dios, no funciona hacia la familia, y hay pleito entre hermanos, entre esposos y entre hijos. Versículo 56. La mujer tierna, ahora es a la mujer, se va a convertir en una ogra. No dice así. Se va a convertir, no. La mujer tierna y delicada en medio tuyo, que no osaría poner la planta de sus pies en tierra, por ser delicada y tierna, será hostil hacia el esposo que ama, también hacia sus hijos y hacia sus hijas. Está hablando de cambios en la actitud, conducta, en las acciones. Y por lo general la gente se cansa y dicen que por amor, pero no duran, porque las cosas empiezan a cambiar, el ambiente familiar se vuelve agresivo, hay menosprecio, y por lo general tendemos a ser juiciosos. Y con la vara que mido, seré medido. Empezamos a juzgar. Y cuando juzgamos, las cosas cambian, la familia se destruye. ¿Por qué? Porque perdí mi comunicación con Dios, pierdo mi comunicación hacia la familia. Cuando yo restauro mi comunicación con Dios, restauraré mi comunicación hacia la familia. Voy a leer lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 10, versículo 21. Mateo 10, 21 dice: un hermano traicionará a muerte a su hermano. Muchas veces nosotros estamos hablando de traicionarlo, de muerte. La traición no viene, sino primero hay una ofensa. Cuando hay ofensas hay traición. Cuando estamos ofendidos, entonces exponemos, y aquí dice al hermano, un padre traicionará a su propio hijo, los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Hoy en día esto está sucediendo a nivel familiar, y muchas veces lo que está sucediendo aquí es que se pierde el Edén. El Edén es lo placentero, el diseño de Dios, es el lugar secreto, el lugar de refugio, el lugar de descanso, debe ser tu hogar, tu casa. Pero muchas veces la casa no es el Edén. ¿Y por qué? Porque la serpiente vino y empezó a hablarnos. Y cuando nos habla y le creemos y replicamos lo que nos habla, se convierte en un desorden, se pierde el Edén, salimos del Edén. Y como salimos del Edén, ahí había algo tierno y delicado como el Edén, pero ahí se convierte en algo hostil. Y cuando mi comunicación se vuelve hostil, pierdo la conexión, porque dice, y será hostil para el hombre que ama, o para la mujer que ama, amándonos y desconectados. ¿Cuánta gente se está divorciando amándose? Porque no se pueden comunicar, porque la comunicación se estropeó. ¿Por qué se estropeó? Porque dejamos de comunicarnos con Dios como debemos de comunicarnos. Cuando nos estamos comunicando a Dios, y no solamente hablando, sino escuchando a Dios, como lo estamos escuchando ahorita a través de su palabra, lo que va a suceder cuando yo le creo, entonces va a generar lo que se llama fe. La fe
La primer palabra traducida en hebreo y en griego, la palabra fe, es fidelidad, constancia, que creo y me mantengo en lo que he recibido. Después se traduce como creer, pero la primera palabra traducida es fe, es creer, es fidelidad. ¿Cuál es la solución? La solución está en Deuteronomio 28, versículo 1 y 2. Volver al Señor. Y voy a leerlo, dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Alguien está escuchando la voz? Para guardarla y ponerla por obra, todo lo que Él nos manda. Dice también: Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Hay tantas barreras en la comunicación. Hoy en día, los hijos no se están conectando con los papás con los hijos. ¿Cuándo es cuando hay una desconexión entre padres e hijos? Es cuando hay una desconexión entre esposos. Cuando la desconexión está entre esposos, al igual que a Adán y Eva, quien la va a llevar son los hijos. Y todo es consecuencia de haberle puesto atención a la serpiente. Vuelvo a decirte, la serpiente se mimetiza y se presenta como algo bueno, pero no es la voz de Dios. Entonces, ¿por qué no obedecen los hijos? ¿Por qué no hay armonía entre esposos? Ahora, yo estoy hablando Génesis, y he hablado varias familias, todas las familias en Génesis tenían problemas. No estamos excluidos nosotros, todos nosotros estamos excluidos. Hay matrimonios que siguen juntos, pero dejaron de disfrutar el Edén. Están desconectados, siguen juntos desconectados. No disfrutan. ¿Y qué es lo que quiere hacer el Señor ahorita? Vuelvan al Edén. Y si volvemos al Edén, las cosas serán diferentes. Entonces hay familias que no están edificando. No solamente están detenidas, sino retrocediendo. Hay esposos dormidos, esposas agresivas, maridos que presionan, hijos desconectados. Hay mujeres solas. Pues vamos a estar hablando de cómo es el plan de Dios para tu vida. Hay más hijos abandonados, o hay más padres abandonados que hijos abandonados. Hay mujeres que han sido repudiadas, rechazadas, pero en el principio no era así. Y hoy lo que Dios está haciendo es recuperar, reconfigurar lo que Dios está haciendo. En las emociones, según la ciencia, tenemos 8 emociones. 4 de esas son negativas. 2 las podemos hacer negativas o positivas. Y solamente 2 de las emociones son totalmente positivas. Pero cuando tenemos al Espíritu Santo, nosotros nos enfocamos en lo bueno, en lo positivo, en lo que está bien. Las emociones son para que nosotros reaccionemos, pero a veces reaccionamos mal porque le damos demasiada importancia a lo negativo. Entonces, cuando le estamos dando demasiada importancia a lo negativo, nos volvemos críticos, juzgones, nos volvemos, hay una complejidad en nuestro lenguaje, hay interferencia. Y
Nuestro cerebro deja de funcionar como debería de funcionar. Y caímos en rutinas, hábitos, costumbres que no nos permiten hacer cambios. Y quiero hablarte de algo muy interesante que es lo que los psicólogos le llaman el TCC, el triángulo cognitivo. Y está muy de moda, que dice que es algo que hace que cambien nuestras estructuras mentales para hacer cambios en nuestras actitudes. Esto es 3 elementos que operan en nosotros que son emociones, acciones y creencias. Entre las 3 hay una conexión. Cuando tú crees algo y accionas, tus emociones van siendo modificadas. Y se comienza con poquito. Nosotros muchas veces queremos cambiar de un día a otro. No podemos, pero pequeñas acciones hacen grandes cosas en la transformación de nuestra vida. La Escritura dice que la fe nos lleva a obras. Pero esas obras nos hacen nos hacen sentir bien, o las emociones cambian. El ser agradecidos, el reconocer las cosas buenas, el darle importancia a lo que tenemos bien, a las cosas buenas, generan en nosotros dopamina que nos hacen sentir bien y hacen sentir bien a los demás. En lugar de tener una comunicación destructiva, nosotros construimos las relaciones entre esposos, entre hijos, entre padres. Y yo no sé cómo te sientes, si te sientes solo, aún teniendo familia, solo, o te dieron la espalda y como veíamos la semana pasada un rechazo. Pues quiero decirte, Dios está pensando ayudarnos en activar esa fe genuina. Amén. Y dice la Escritura, es el último. Bueno, voy a leer los 2 últimos versículos del Antiguo Testamento. Dice, Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Miren, dice el Espíritu Santo, miren, les envío al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. ¿Cuál es el gran y terrible día del Señor? Es el regreso del Señor. Se está aproximando. Pero antes de que venga ese día, dice que Él envía al profeta Elías. Ahora, ¿quién es el profeta Elías? El profeta Elías es el espíritu profético del que estamos hablando, porque estoy hablándole de palabras proféticas. El Génesis, el Apocalipsis. Entonces, Dios nos está hablando no solamente por los profetas, ahora nos está hablando por el Señor Jesús. Nos está diciendo lo que va a suceder. Y dice, les estoy enviando este espíritu profético, que sepan lo que va a suceder. Y dice, sus predicaciones, el profeta, el espíritu profético, harán volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. De lo contrario, vendré y haré caer en una maldición sobre la tierra. La tierra va a entrar en una crisis, viene un juicio como en los días de Lot, como los días de Noé. ¿Y hay justos? Sí, pero hay justos como Noé y hay justos como Lot. ¿Qué tenemos que hacer? Encontrar gracia delante del Señor. ¿Y cómo puedo encontrar gracia delante del Señor? Hebreos capítulo 4, antes de eso, he leído los 2 versículos del Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento
En Lucas capítulo 1, versículo 17 comienza lo siguiente. Dice sobre Elías. Ahora está hablando sobre Juan el Bautista, el más grande de todos los profetas, dijo el Señor Jesús. El que tenía el espíritu de Elías. Y dice, será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Se está refiriendo a Juan el Bautista. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Es esta palabra, el espíritu que está aquí en este lugar, el espíritu de la palabra, la que nos va a llevar a ser justos, como Noé. Y dice que ese espíritu nos dará la sabiduría para que cuando nosotros hablemos, y no hablemos lo malo, lo negativo, lo despreciativo, lo juicioso, agarrar de bibliazos, cuando nosotros hablemos, dice, inclinará el corazón de los padres hacia los hijos. Comienza con padres. Y entonces hará que los rebeldes tomen sabiduría. ¿Cuánta rebeldía ha entrado a las familias? Mucha. Y lo que Dios quiere es usar tu vida para hacer volver el corazón de los hijos a los padres. Pero para hacer volver el corazón de los padres a los hijos, Dios también quiere trabajar del esposo a la esposa. Y si tú eres una mujer que está divorciada, sola, eres una madre soltera, quiero decirte, Isaías 54 dice el Señor, tu hacedor, yo soy tu esposo. Y Él verá por ti, no estás sola. Así es de que, principio, final. ¿Qué tenemos que hacer? Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Y Hebreos capítulo 4, versículo 16, dice lo siguiente. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos. Y más que nunca necesitamos de la gracia de Dios. ¿Para qué la necesitamos? Para un rescate familiar. Dios quiere rescatar tu familia. Dios está interesado en tu familia. Así comenzó. Pero hoy en día Dios quiere que hagamos un cambio. Acércate al trono de la gracia y las cosas son diferentes. ¿Qué encontramos en el trono de la gracia? Misericordia y gracia. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9, dice, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que tú necesitas. Y esto es para todos los justos. Mi gracia es lo que tú necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegraré. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Poder de Cristo actuar a través de ti para hablar a los tuyos, para animar a los tuyos, para bendecir a los tuyos, para hacer que el corazón de los tuyos vengan hacia tu corazón. A veces hay que bajar la guardia. Hay que hacernos más humanos para poder comunicarnos, saber que tenemos errores y pedirnos perdón. Saber comunicarnos y poder ganarnos el corazón. ¿Son difíciles? Para Dios no. ¿Están afectados? Dios lo puede sanar.
Y Dios quiere traer esa sanidad. La fe no es solamente decir que la tengo. La fe es accionar en lo que he creído. Y una vez que acciono en lo que he creído, mis emociones cambian. Cuando mis emociones cambian, entonces mi comportamiento es diferente. No agresivo, dulce, suave, con gracia. Y hoy Dios quiere llenarte de gracia. Amén. Yo no sé si te dieron un papelito al entrar. ¿Alguien lo tiene? No lo tienen. Bueno, los servidores van a pasar un papelito. Saca pluma. Si no tienes pluma, pide ayuda. Pide a tu vecino después de que haya terminado. Quiero hacer algo el día de hoy, algo profético. Quiero que apuntes ahí los nombres de tu familia. Pon ahí los nombres de tu familia, tus hijos. A lo mejor tus hijos abandonaron el hogar, te han rechazado, no caminan en tus convicciones. No intentes obligarlos a caminar en tus convicciones. Ellos se enfocan en lo malo de nosotros, no en lo bueno. Si tus padres no quieren nada con las cosas del Señor, yo quiero que apuntes allí, Señor. ¿Por qué? Porque la casa del Señor, casa de oración o casa de comunicación. Si estamos regresando a la casa, que Jesús es la casa, entonces comuniquémonos con ellos. ¿Y cómo nos vamos a comunicar? A través de este papel. Porque no solamente tú eres casa, es tu hogar y es esta familia. Yo quiero que apuntes ahí tus papás, si tienes, tus hijos, tus hermanos. Hay hermanos que se burlaron porque tú eres cristiano, a lo mejor no caminan contigo, no quieren nada de ti. A lo mejor tienes hijos rebeldes. A lo mejor tienes tu esposo, tu esposa que no se están edificando, siguen juntos pero no están en el Edén, perdieron el Edén. Por favor, apunta ahí. Si hay alguien que tiene necesidad de una pluma, por aquí hay. Si usted ya lo tiene, por favor le voy a pedir que se ponga de pie. Si usted quiere ser un justo como Noé o como Lot, Lot solamente se salvó él. Noé pudo ayudar a su familia. Pero si usted quiere ser un Noé, tome ese papel y preséntelo delante del Señor. Acuérdese que estoy hablando de acciones, por lo que hemos creído. Y esto cambiará tus emociones. Y este triángulo hará que tu actitud, tu conducta, esté cambiando día a día. Levante el papel y dígale: Señor, tantas gracias te doy, porque me has hecho justo a través de la fe. Hoy yo te pido que me des la gracia para bendecir a mi familia. Yo te pido por los míos. Y esto que tengo en mi mano es una oración de intercesión. Dame la capacidad de mostrar el amor que tú les tienes a través mío. Dame las palabras claves que traen paz y que pueda hacer que regresemos al Edén. Bendigo a mi familia en el nombre de Jesús. Amén,
Ahora, otra cosa vamos a hacer. Yo quiero que pases a este altar, porque la Escritura dice, acércate al altar de la gracia, en donde vas a encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. La capacidad no es tuya. Hay gente que se ha creído muy inteligente, pero a bibliazos quieres forzar a la gente. No es de esa manera, es con la gracia de Dios. No es tu capacidad, es la gracia de Dios en ti. Y hoy lo que vamos a hacer es lo mismo que hizo Abraham con su hijo. El Señor le dijo, entrégame tu hijo. Y Abraham lo que hizo fue atarlo y ponerlo en un altar. Esto es un altar. Yo quiero que traigas y pongas en este altar y ates con tus palabras en este altar a tu familia. Pueden pasar, y aquí hay un alfolí. Deja ahí lo que acabas de escribir, tu oración, tu comunicación con Dios, la restauración de tu comunicación con Dios. Recuerda, si escuchas, obedeces, porque le has creído, acontecerá que vendrán estas bendiciones y te van a alcanzar. Y comienza con tu casa. Pase y déjese y vuelva a su lugar. Esto es una acción que genera cosas nuevas. Y quiero decirte lo que te había traído tristeza, lo que te había desmotivado, lo que te había traído desgaste emocional. El día de hoy Dios lo está cambiando. Y hoy te conviertes en un motivador. Y quien te apoya es Dios. No estás solo. Las cosas son diferentes. Amén. ¿Qué está sucediendo el día de hoy? Dios está activando un cambio en el amor. No es el amor de nosotros, es el amor de Dios a través de nosotros. El amor de nosotros se desgasta, pelea, da según las condiciones, se apaga. Pero el amor de Dios cambia las cosas. Dejas de pensar en ti y estás pensando en los demás. Tus acciones serán hacia el bien de los demás. Amén. Seguro estoy que algo está sucediendo, algo en tu interior. Tu fe se está fortaleciendo para con tu familia. Padre, estamos bendiciendo, Señor, la comunicación entre tu Dios, Señor Jesús. Tú eres la comunicación. Y hoy bendecimos a cada familia de los que están aquí representados. Y te pedimos, Señor, perdona nuestros errores, perdona los errores de nuestra familia, pero hoy te pedimos, Señor, con lazos de amor y con la gracia que tú has puesto en todos los justos que están aquí, atráelos con esas cuerdas de amor en el nombre de Jesús. Amén.